Me falta un capítulo más para concluir con el temario de este segundo parcial, que sería el capítulo de planificación, el que vamos a desarrollar hoy día. Y a partir de eso ya podemos poner fecha de examen. Sabemos que el día viernes es un día especial, entonces podemos hacer una clase de dudas, si es que están de acuerdo, no nos olvidemos a mediodía en la clase. El lunes podría ser, si desean, el examen o el día martes, y así para que tengamos al menos 2 clases de dudas antes del examen, si es que lo desean, ¿sí? Entonces, tentativamente podríamos poner el lunes o el martes el día del examen, y podríamos pensar en un día ya para las defensas también. Como ya habíamos quedado anteriormente, las defensas iban a realizar la clase siguiente a lo que sería el examen, ¿no? Tenemos la próxima semana, también el viernes, es vísperas de Año Nuevo, es 31. Nuestra clase es a mediodía, si desean el 31 o podemos defender el 3, ¿no? Que sería el siguiente lunes, depende de ustedes. O podríamos adelantar al 30, para que estén también tranquilos, pasen su año nuevo tranquilo, depende de ustedes. Como yo me he retrasado esta semana que ha pasado, entonces creo que también está en mi predisposición poder no acelerar tanto esto, ¿sí? Entonces esas fechas estarían como propuesta. A la finalización de la clase les voy a pedir por favor que puedan proponer, oponerse o comentar al respecto para que ya podamos definir las fechas finales, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, inquietud, comentario antes de que comencemos con el tema del día de hoy. Ok, si no hay más comentarios, inquietudes, entonces empiezo con mi presentación del día de hoy. Por favor, si me pueden confirmar si ya ven mi pantalla, así puedo empezar. Sí se ve, Liz. Gracias. Entonces inicio. Vamos a hablar de esto que son las metodologías de planificación basadas en lógica. Ya habíamos visto lo que son la formalización del conocimiento y el razonamiento a partir de lógicas con lo que es la lógica proposicional y la lógica de predicados de primer orden. En este caso hemos visto que la lógica proposicional va más a una representación basada en aseveraciones completas, mientras que la lógica de predicados es mucho más descriptiva y va a su representación basada en conceptos, ¿sí? Entonces aquí vemos que uno es más detallista que el otro y uno es más genérico que el otro, ¿no? Viendo desde el punto de vista de poder representar más conocimiento, deberíamos estar seguros que la lógica de predicados de primer orden será la lógica más adecuada, de manera de poder generalizar el conocimiento, reutilizarlo y poder proyectarlo hacia poder describir más del mundo. Además de que eso también facilitaría el que se pueda unir varias descripciones del mundo, ya que podría reutilizarse fácilmente bajo otros conceptos, los ya definidos en algún razonamiento. Ok. ¿Qué vamos a ver en planificación? Primero vamos a ver a qué se refiere el cálculo de situaciones. Vamos a hacer un enlace, digamos así,
con lo que habíamos visto en el primer parcial respecto de una representación del mundo icónica y ahora una descripción detallada. Vamos a ver cómo vamos a poder representar las acciones y sus efectos. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido razonar y representar el conocimiento del mundo, mas no hemos ejecutado acciones específicamente. Vamos a hablar de los axiomas, cuáles son los problemas que tienen las axiomas, algunas metodologías de búsqueda y, bueno, vamos a hablar de los strips y abstrips, ¿sí? Espero poder llegar hasta ese punto. ¿Qué va a ser el cálculo de situaciones? ¿Sí? Vamos a recordar lo que habíamos visto en la unidad 3 como conceptualizaciones de un mundo icónico. ¿Sí? En ese caso teníamos una definición que hablaba del espacio de estados, que para nosotros nos hablaba respecto de el entorno en el cual nosotros íbamos a manipular algún conocimiento para el agente, ¿sí? Y este nos decía era el conjunto de estados y acciones. ¿Qué era un estado? Un estado era la descripción de una situación específica en un tiempo específico, siendo que la acción nos permitía poder movernos de un estado a otro. Entonces cambiábamos de alguna manera a través de una acción la descripción de una situación a otra. También el concepto de resolución de un problema. ¿Qué decíamos para nosotros que era la resolución de un problema? Era precisamente encontrar una ruta solución que enlazaba el estado inicio con el estado meta, generando un plan entre estados y acciones que nos permitían alcanzar una meta o objetivo. Entonces, nosotros a través de estas descripciones de estados, podríamos nosotros establecer una secuencia entre estados, acciones y otros estados, de manera de poder llegar a un estado requerido. ¿Qué va a pasar en lógica de predicados? Lógica de predicados, que ya no va a ser un mundo icónico, sino un mundo descriptivo, nos va a permitir poder hacer una descripción del mundo. Igual vamos a tener estados inicios y estados metas, y nosotros vamos a poder formalizarlos a través de una descripción de predicados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estado objetivo debería ser, para este caso, ¿no es cierto?, algunos bloques que se encuentran encima de B o sobre B. Entonces, existen algunos X que están sobre B. ¿Cuántos? En este caso son 2 específicamente, por lo cual X debería estar componiéndose a partir de los bloques C y A. En el espacio de estados nosotros deberíamos tener todas las descripciones posibles que se podrían conseguir a partir de estos bloques. Y de ahí podríamos indicar que existen algunos bloques X que están sobre algunos otros bloques Y, ¿no? Pero además existe algún bloque X cuya parte superior está libre, ¿no? Tenemos estos dos predicados que estamos usando, que en este caso indicarían que X está sobre B y es libre la parte superior de X. Ok, entonces genéricamente podemos nosotros especificar un predicado que nos permita describir todo el mundo, en este caso. Podrían ser varias descripciones, sí, dependiendo de si las configuraciones y las conceptualizaciones varían, o si existe alguna situación que sea especial. De ahí que diremos que el cálculo de situaciones va a ser una formalización de los conceptos de estados, acciones y efectos de acciones sobre los estados, que está basada en el cálculo de predicados. Entonces, si lo ponemos un poco más simple, ¿no es cierto?, es la traducción de lo que es el espacio de estados a la lógica de predicados. Entonces, describir, formalizar el cálculo de predicados, lo que es mi conjunto de estados y acciones. Este
Esta formalización nos va a permitir realizar algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿existe algún estado que satisfaga el objetivo? Podemos llegar a conseguir y ahí estaremos aplicando precisamente nuestro razonamiento, ¿no? Es posible demostrar que este estado objetivo, ¿no es cierto?, existe o podría ser deducido del espacio de estados general, debería ser la pregunta. ¿Cómo se podría transformar el estado actual en ese estado? ¿Y qué acciones debo ejecutar para conseguir el plan? Ok, entonces además de simplemente indicar si es posible o no obtener ese predicado, además debemos decir o indicar aplicando qué acciones vamos a poder llegar a él. Entonces, estamos nuevamente en nuestra misma conceptualización, queremos hacer un enlace de estados, acciones y estados, de manera de construir una ruta entre el estado inicial y el estado meta, ¿sí? Pero ahora, basándonos en descripciones no realizadas en un lenguaje natural o en un lenguaje rutinario, en español, ¿sí?, sino más bien lo haremos en una formalización de lógica de predicados de primer orden. Así vamos a poder describir un estado inicial S0, ¿no? Ok, como son estados, nuestro S0 debería ser nuestro, si quieren, estado inicial o el primer estado que vamos a tomar. Podemos describirlo a través de predicados, ¿no? Por ejemplo, yo podría denotar, aquí instanciando los valores, ¿no es cierto?, indicar que B está sobre A y A está sobre C y C está sobre el suelo y la parte superior de B está libre. Entonces, este conjunto ya hace una descripción instanciada de en este caso, de este estado inicial. Para poder incluir esta definición en el cálculo de situaciones, debemos cosificarlo. ¿Cómo vamos a cosificar? Precisamente incluyendo el estado a cada uno de los predicados. Ok, ¿en qué estado este predicado es verdadero? Ya que estamos hablando en un nivel de instancia, ¿no es cierto? Debemos estar claros de que estamos hablando ya de individuos del dominio y por tanto nosotros debemos estar claros también de que estos individuos solamente van a ser verdad en un estado específico. El incluir ese estado nos va a significar cosificar. Pero ahora, al cosificar todos los predicados en un mismo estado, ¿sí?, nos permitirá poder conseguir lo que vamos a llamar fluir. Entonces, cosificar será considerar algo abstracto, algo genérico, si quieres, ¿no? Cuando hablamos de sobre X, Y, es algo genérico, estamos hablando de todos los X que están sobre un Y, ¿sí? Pero cuando yo ya lo especifico, ¿sí?, lo abstraigo, ¿no es cierto?, y lo convierto en algo concreto, lo instancio, si quieren, ¿no es cierto?, entonces lo estoy cosificando. Pero estas cosificaciones, al participar de una FBF, ¿no es cierto?, se convierten también en parte de ella y por tanto, estos se llamarán fluentes. Entonces, pueden ser los conceptos que están fluyendo a través de ¿qué? De los estados. En qué momentos son verdaderos, en qué momentos son falsos. Posiblemente podrían mantener su veracidad durante varios estados, pero otros tendrían que cambiar. Si no existe ningún cambio, no hay una aplicación de una acción y por tanto no hay un cambio de estado. Sería el mismo, ¿sí? Por tanto, no existiría una fluencia de los conceptos. En este caso, por ejemplo, si nosotros añadimos a todos el estado S0, ¿no es cierto?, entonces nosotros estamos generando un fluente. Entonces, el predicado, el concepto con un S0 está siendo cosificado. Al incluir el S0 lo estamos cosificando. Al incluir el S0 dentro de una FBF, una fórmula bien formada, ¿no es cierto?, y que todos estén en el mismo estado, entonces este se convertirá en un fluente.
También se podrían tener predicados ciertos para todos los estados, ¿no? Entonces podríamos nosotros generar predicados ya genéricos, ¿no? Y decir, para todo X y Y en el estado S, ¿no es cierto? Sobre X, Y, S. En este caso estamos diciendo que hay siempre algún bloque que está encima de otro. Y decimos que Y no es el suelo. Entonces, ¿hay un bloque encima de otro? Sí, hay, ¿no es cierto? Y además no está libre la parte superior de Y. Entonces, hay algunos, ¿no es cierto?, que no están con la parte superior. Aquí vamos a hablar de las acciones y sus efectos. Entonces, cada vez que yo ejecuto una acción sobre mi predicado genérico, podría tener un efecto, ¿sí? Para representar esos efectos, nosotros vamos a precisamente seguir los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover, por ejemplo, el bloque B que está encima de A, encima del suelo, ¿no es cierto? Voy a ejecutar una acción, ¿sí? Que va a ser mover B, que está encima de A, encima del suelo. Entonces, ¿qué pasos debería seguir? Primero dice, debo cosificar la acción. Para cosificar la acción, debo generar la acción en un estado específico. Entonces yo voy a decir, voy a mover X que está encima de Y, encima de Z. Entonces esta es la acción que yo quiero aplicar. ¿Sí? Entonces tengo el origen, el bloque que estoy moviendo y dónde lo estoy moviendo, el destino. Para cosificarlo, ¿no es cierto? Yo tengo que especificar qué es lo que quiero hacer. Entonces lo que quiero hacer específicamente es mover B que esté encima de A, encima del suelo. Para eso, para poder lograr aplicar esta acción, yo lo que voy a hacer es imaginarme una constante función hacer. Esa función hacer va a tener dos parámetros, alfa y omega. Alfa se va a considerar, ¿no es cierto?, la acción en el estado origen, mientras que sigma va a ser el estado destino. Entonces, estoy aquí, ¿sí? Quiero aplicar esta acción y ¿dónde voy a llegar? ¿A qué estado voy a llegar? Entonces, ahí alfa se convertiría en la acción en el estado origen y gamma significaría el estado al cual voy a alcanzar al ejecutar la acción. Al aplicar esta función, hacer, nosotros vamos a conseguir efectos de las acciones. Dos efectos principalmente, lo que son llamados los efectos positivos, ¿sí? Que quieren los que van a lograr algo nuevo, y los efectos negativos. Y vemos, ¿cuáles serían los efectos positivos? Si estaba X sobre Y en este estado, y estaba la parte superior de X libre, ahora, además, la parte superior de Z estaba libre y X es distinto de Z, entonces se podrá crear el predicado X está sobre Z y al aplicar la acción, ¿no es cierto?, nosotros generaremos el siguiente estado. También se ejecutará o se conseguirá que al estar X sobre Y estar libre la parte superior de X y libre la parte superior de Z, no ser igual X a Z, si bien las condicionantes son las mismas, ahora ya no estará X encima de Y. Entonces, en el siguiente estado, X ya no está encima de Y, va a estar encima de Z. Ok, entonces, el efecto positivo será lo nuevo que surge a partir de la acción, de la aplicación de la acción. Entonces, el nuevo predicado que ahora es verdad y antes no era. Mientras que el efecto negativo será aquello que sí era verdad y ahora, por la aplicación de la acción, ya no es verdad. Entonces, tenemos lo positivo y lo negativo.
A estos efectos, ¿sí?, se les van a denominar axiomas, ¿sí? Entonces, los axiomas nos van a permitir expresar los efectos de las acciones mediante fórmulas bien formadas. Dos efectos se van a obtener y a estos se los conocen como axiomas, ¿no? Primero, el axioma de efectos positivos, ¿sí?, que nos va a dar precisamente lo nuevo como concepto o predicado que va a surgir. Mientras que los efectos negativos nos van a decir aquello que ya no es verdad. Entonces me dice el axioma efectos positivos describe cómo una acción hace verdadero a un fluente. Entonces el nuevo predicado que es verdad. Mientras que el axioma de efectos negativos hace falso a un fluente. Entonces lo va a negar. ¿Por qué? Porque ya no es verdad en la situación siguiente. Pero además también vamos a tener lo que son los axiomas marco. ¿A qué se van a referir los axiomas marco? Estos ya no son defectos, ¿sí? El axioma marco van a ser todas aquellas fórmulas, ¿no es cierto?, que no han variado respecto de la aplicación de la acción. Entonces, todo aquello que entre el estado E sub 0 y el estado E sub 1 no ha cambiado. Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Pues tenemos el mismo mundo de los bloques y nosotros lo vamos a describir. Todos estos predicados son verdad bajo esta configuración. Entonces tengo B que está sobre A en el estado S0 y A está sobre C en el estado S0. C está sobre el suelo, la parte superior de B está libre y hay una parte del suelo que está libre. Todos estos están en el estado S0. Por tanto, en esta situación son verdad. Si yo quiero aplicar la acción, mover B, que está encima de A, encima del suelo, ¿cierto?, lo que voy a tener primero son los axiomas de efectos positivos. Entonces, yo indico sobre X, Y, está X sobre Y, sí, B está sobre A, ¿verdad?, ¿cierto? Está libre la parte superior de X, está libre la parte superior de B, sí. Está la parte superior de Z, sí, porque el suelo, hay una parte del suelo que está libre. Y X es distinto a Z, la parte superior, bueno, B es distinto del suelo, sí. Entonces, ¿qué se va a crear? Se va a crear sobre XZ. B está sobre el suelo. Ahora, ¿dónde? Va a estar en el siguiente estado, ya que al aplicar este hacer, nuestro S se convertirá en S sub 1. Mientras que, ¿no es cierto?, nosotros además vamos a tener un efecto más, ¿no? Ya que al mover B que estaba encima de A, ¿no es cierto?, ahora la parte superior de A está libre, ¿sí? Pero además, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que B está sobre su A. Entonces, traduciendo, B está sobre A en S0, está libre la parte superior de B, está libre una parte del suelo, B es distinto del suelo, entonces B está sobre el suelo y está en el siguiente estado. Entonces, todos estos, si quieren, son las condicionantes para que se pueda dar este nuevo predicado. De los efectos negativos, entonces nosotros deberíamos pensar, B está sobre A en S0, está libre la parte superior de B, está libre el suelo, ¿sí?, y B es distinto al suelo. Ahora, ¿qué ya no va a ser verdad? Ya no va a ser verdad que B está sobre A en S1. Por tanto, va a haber una nueva verdad, pero la verdad anterior va a ser falsa. ¿Cuáles van a ser los axiomas marco? Todos aquellos que no han participado, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, A sigue sobre C, C sigue sobre el suelo, sigue libre la parte superior de B y sigue libre una parte del suelo. Entonces, si vemos, los positivos son los que generan el nuevo predicado, los negativos son los que ahora expresan que el predicado anterior ya no es verdad,
y los marco todos aquellos que no han cambiado. ¿Sí? Si ven, lo único que hemos hecho ha sido copiarlos, pero les hemos cambiado el S0 por un S1, indicando que esto, ¿no es cierto?, no está cambiando al transitar de un estado a otro. No ha sufrido o ha sido afectado por la acción que se ha ejecutado. De ahí que al mover B, que está encima de A, encima del suelo, nosotros tendremos este nuevo cuadro. Y ahora las descripciones, ¿no es cierto?, como parte de los efectos que hemos conseguido, empezamos, decimos B está sobre el suelo en S1, está libre la parte superior de A, está A sobre C, está C sobre el suelo, está libre la parte superior de B, está libre una parte del suelo. Pero además en S1 ya no es verdad que B está encima de A. Entonces, esto sí, si ven, es una aclaración. Será necesario decir, ya que ninguno de los anteriores indica que B está sobre A. No es necesario, ya que en este caso, ¿no es cierto?, nosotros simplemente estamos haciendo, si quieren, una aseveración respecto de lo que no es verdad. Entonces ahí deberíamos entrar en un pequeño conflicto. No tendría que también describir todo aquello que no es verdad. Por ejemplo, no es verdad que C está sobre B, no es verdad que C está sobre A, no es verdad que A está sobre el suelo. Okay. Solo se añadirán esto cuando una acción se ejecute y se esté específicamente buscando que este predicado aparezca. En caso contrario, en realidad no necesitaría ser siquiera nombrado. Como nosotros estamos tratando de enlazar estados, acciones y estados, obviamente nos viene una pregunta, ¿no? Ya que mi espacio de estados va a ser bastante grande y mis, en este caso, insumos también van a ser grandes. Nosotros necesitamos poder generar una búsqueda, las que hacíamos en los primeros capítulos, el capítulo 3 al 5, ¿cierto? Donde nosotros lo que hacíamos era buscábamos que una ruta, ¿sí? Entonces, ahora, dado una fórmula bien formada objetivo, los métodos de búsqueda van a consistir en encontrar una secuencia de acciones que produzca un estado del mundo descrito mediante alguna descripción de estado, de tal manera que el estado objetivo siga lógicamente a ese estado. Entonces diremos que las descripciones del estado satisfacen el objetivo. Entonces lo que estoy buscando es tratar de ver la secuencia entre estados, acciones y otros estados, de manera que en serie podamos llegar del estado de inicio al estado medio. En este caso cambia hacia una FBF. En este caso nosotros en delta tendremos las descripciones del dominio, ¿cierto? Existe algún X de tal manera que existe algún Y tal que X está sobre Y. Pero además existe algún X cuya parte superior está libre. Eso nos va a permitir poder aclarar todo lo que va a ser precisamente la descripción. Además, nosotros necesitamos describir el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Quiero alcanzar que algún X esté sobre B. ¿Sí? Ok, entonces nosotros necesitamos poder definir. ¿Qué debemos demostrar? Aquí ya el razonamiento nos ayuda y vamos a demostrar que en este caso gamma sigue lógicamente. De ahí nosotros traducimos qué es delta. Delta precisamente es todo este conjunto, ¿sí? Y como nosotros estamos tratando de probar con este predicado, este no es necesario. Entonces, colocamos existe un X, tal que existe un Y sobre X y Y. Estamos copiando, si quieren, acá. Y lo que quiero es ver si eso sigue lógicamente al objetivo. Entonces, existe un X sobre XD. Ok, entonces aquí yo podría hacer
una eliminación del existencial bajo la función escolen y sustituir y, la variable cuantificada existencialmente, por una función de una muda que llegue a una variable. Por tanto, al poder sustituirlo, tendríamos que ver precisamente que ambos se igualan. Entonces, al sustituir B, desaparezco el existencial de y sustituyo B en Y. ¿Sí? Eso nos va a permitir precisamente ver cuál es el siguiente paso para que nosotros podamos hacer la construcción de una buena ruta solución entre el estado inicio y el estado. De ahí podríamos decir que queda demostrado de manera de que hemos podido hallar, hemos podido construir una ruta que nos permite poder iterar entre las distintas ecuaciones. ¿Cuántas metodologías de planificación vamos a ver acá? Vamos a ver dos, la progresiva y la regresiva. La progresiva va a ser una búsqueda hacia adelante, del estado inicio al estado meta. Mientras que la regresiva va a ser una metodología de búsqueda hacia atrás. En muchos casos nosotros deberíamos considerar de que precisamente podríamos realizar una búsqueda del estado inicio al estado meta, o podríamos realizar una búsqueda del estado meta hacia tu, en este caso, estado inicial. El objetivo de las búsquedas hacia adelante van a ser precisamente cambiar la descripción del estado previo a una acción a la del estado anterior. ¿No? Aquí tenemos un operador en las búsquedas hacia adelante que es llamado el strip. ¿Sí? El strip solamente es, si quieren, un pequeño algoritmo que nos va a permitir el poder hacer la construcción de esa ruta solución de una manera más sencilla. ¿De qué va a estar compuesto el strip? De tres partes. Primero está el conjunto precondiciones, que nos va a indicar la acción que puede ejecutarse si todas se cumplen. La lista borrar, aquí deberíamos añadir todos aquellos axiomas de efectos negativos que hubieran surgido por la aplicación precisamente de esa acción. Y la lista añadir, que va a considerar el listado de todos los axiomas de efectos positivos que van a surtir al ejecutar la acción. Entonces, siempre que ejecuto una acción, debería tener tres resultados, ¿no? En este caso, la lista de axiomas negativos, o también lista borrar, y la lista de axiomas de efectos positivos, o lista añadir. Posiblemente nos va a faltar algún equipo, ¿no es cierto? Entonces veremos qué más nosotros podemos añadir. Vamos a hacer un pequeño ejemplo igual en los bloques, ¿sí? ¿Cómo aplicaríamos este script? Entonces, iniciamos, ¿no es cierto? Determinando cuál es el estado de inicio y cuál es el estado meta que yo quiero alcanzar. Para esto, lo primero que tengo que hacer es cosificar el estado a través de una descripción en LPPO, ¿no? Y debemos además cosificar la acción que yo quiero aplicar. Entonces, por ejemplo, voy a poner mover X, que esté encima de Y, encima de Z, en un estado dado. Empezamos con los axiomas de efectos positivos. Luego tenemos también una descripción respecto de libre, ¿no es cierto? Habíamos estado manejando solamente la de sobre, y ahora tenemos la de libre, porque es verdad. Igual que se podría mover un bloque, ¿no es cierto? Al moverlo se dejaría la parte superior libre de aquello donde estaba encima nuestro bloque. Y los efectos negativos, que precisamente van a ir al hecho de que ya no es verdad en el siguiente caso y qué podemos hacer precisamente para doblegar. Vamos a ejecutar con script
este movimiento de los bloques, ¿no es cierto? Suponiendo que lo que deseamos es a través de qué acciones o efectivamente a través de qué parámetros aplicados a la acción nosotros podemos llegar de este estado inicio a este estado mid, ¿no? Entonces empezamos con nuestra primera descripción, ¿sí? Para mover B, que está encima de A, encima de suelo, ¿sí? Nosotros, ¿qué deberíamos considerar? Primero, las descripciones del estado. Entonces aquí tengo B sobre A sobre C sobre el suelo, libre la parte superior de B y libre una parte del suelo. ¿Sí? Armo mi strip. En mi strip, primero las condiciones. ¿Qué condiciones deben existir? Primero, que el bloque esté encima de donde dice, entonces debe estar B encima de A. Luego, la parte superior de a donde quiero enviar debe estar libre. ¿Está libre la parte superior del suelo? Sí. Debe estar libre la parte superior del bloque que estoy queriendo trasladar. Pues en este caso B, la parte superior es libre. Con estos tres parámetros de condición, nosotros ahora vamos a borrar. En borrar vamos a borrar todo aquello que no sea verdad. En este caso, ya no va a ser verdad que B va a estar sobre A, ya que estoy queriendo cambiarlo. Y además ya no va a ser verdad que exista una parte del suelo que esté libre, ¿sí? La parte donde estoy poniendo el bloque ya no va a estar libre. Esto nos va a permitir poder armar el siguiente estado. Entonces estoy poniendo si las condiciones se cumplen, entonces nosotros podremos efectivamente generar, ¿no es cierto? O aplicar lo que va a ser la lista añadir y la estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar el siguiente estado? Primero vamos a verificar las condiciones. ¿Está sobre BA en esto? Sí, está sobre BA. Libre suelo, está libre suelo. Está libre B, está libre B. Entonces, con estas tres precondiciones, nosotros podemos dar por bien hecho el trabajo y podemos aperturar en este caso, el siguiente estado. En el siguiente estado, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a borrar aquello que está en nuestra lista borrar. Entonces está sobre BA, está libre suelo. Y copiamos lo que resta al siguiente estado. Entonces sobre AC, sobre C suelo y libre B. Entonces he hecho precisamente la construcción de este nuevo estado en base. Y además le voy a añadir todo aquello que está en lista añadir, que es lo nuevo, ¿no? Entonces, ahora B va a estar sobre el suelo, ahora al levantar B de encima de A, esta va a estar libre, la parte superior de A va a estar libre, y hay una parte del suelo que todavía no tiene nada encima, ¿sí? Con este estado aún no he alcanzado este estado final, ¿no es cierto? Solo he cambiado de. Entonces, veo si puedo aplicar una nueva acción, ¿sí? Colocar o mover A, que está encima de C, encima de B. Ok, para eso armo mi strip. ¿Qué condición debe ser, verdad? Entonces, ahora que el bloque que quiero mover esté encima de algo, ¿sí? Y que la parte superior tanto de lo que estoy llevando como de aquello donde quiero colocar, la parte superior donde quiero colocar, deben estar libres. Si se cumple eso, entonces yo puedo generar mi lista borrada. Entonces ya no va a ser verdad que A esté sobre C, ahora va a estar sobre B. Ya no va a ser verdad que la parte superior de B está libre, ya que la coordina se ve a su lado, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿qué deberíamos pensar? Que estamos moviendo este bloque encima de B. Como estamos moviendo encima de B, nosotros lo que vamos a ejecutar, ¿no es cierto? Va a ser algo nuevo. Y algo nuevo va a estar con el movimiento que estamos haciendo de mover A, que está encima de C, encima de B. Nuevamente, verificamos
Verificamos las condiciones, está A sobre C, sí, está libre B, sí, está libre A, sí. Ahora borramos lo que está en la lista de borrar. Borramos sobre AC y libre B. Lo que sobra lo copiamos. Entonces copiamos sobre C suelo, copiamos sobre B suelo, libre A y libre suelo. Y ahora le añadimos a este nuevo estado lo que estaba en la lista añadida. Ok, verificamos si este nuevo estado corresponde al estado que queríamos alcanzar. Como no corresponde, entonces generamos una nueva acción. Esta nueva acción debería llevar C, que está encima del suelo, encima de A. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Necesito que C esté sobre el suelo, A, la parte superior de A está libre, la parte superior de C esté libre. Además, una vez que yo cumpla las precondiciones, deberé eliminar, ¿no es cierto?, o borrar, si quieren, un predicado correspondiente a aquello que se está moviendo. Entonces, sobre C suelo pasa a la lista de borrar, libre A, ya que la parte superior de A, al ponerle C encima, ya no va a estar libre, y una parte del suelo todavía va a estar libre. Aplicando esto, lo primero verifico, ¿está C sobre suelo en el estado 2? Sí. ¿Está libre A? Sí. ¿Está libre C? Sí. Como se cumplen las precondiciones, aplico la lista borrar, elimino sobre C suelo, elimino libre A, copio lo restante, ¿sí? Y ahora le voy a añadir lo nuevo. Como libre suelo se permanecían todos, ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es simplemente añadir el sobre CA, ¿no? Sobre CA me va a permitir precisamente poder obtener este nuevo estado. Ok, entonces copio sobre B suelo, libre suelo, sobre AB y libre la parte superior de C, ahora que C está encima. Verifico, ¿estas descripciones corresponden al estado que quería alcanzar? Sí corresponde, por tanto, termino. ¿Sí? Entonces aquí vemos que con la aplicación de una acción en serie nosotros podemos conseguir, ¿no es cierto?, específicamente cómo nosotros vamos. Obviamente esto lo hace el computador y en realidad a nosotros lo único que debería interesarnos es poder ver los estados en sí. Entonces, este es el estado, este es el estado, este y este. Los scripts simplemente van a ser operadores que nos van a facilitar el poder hacer esa transición entre estados y estados. Entonces, el script nos va a permitir, si se dan cuenta, disminuir lo que va a ser los axiomas marco. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que no se mueve, ¿no es cierto?, se acumula, pero aquello que ya no es verdad no se acumula, lo cual nos va a permitir poder no redundar respecto de algunos otros fluentes o fórmulas bien formadas que hubieran sido creadas en el transcurso. No nos olvidemos que cuando hablábamos de los axiomas de efectos positivos y los axiomas de efectos negativos, los positivos eran lo que era verdad, pero los que eran negativos, precisamente sucedía el hecho de que al ser negativos, ustedes ya no necesitan poder visualizarlos. ¿Por qué? Porque ya no son verdad. Entonces me voy a centrar en aquellos predicados que sí son verdad en el momento que yo estoy realizando lo que va a ser la codificación. ¿Okay? Esto es repetitivo, si nos damos cuenta, fácilmente puede formalizarse un algoritmo y fácilmente podemos nosotros generar esas rutas, ¿no? Y obviamente aquí es una única ruta, seguramente en algún momento se podría dar una doble salida, ¿no? Ya que, por ejemplo, el bloque B podría estar a este lado, podría estar a este lado, ¿no? Podría en esta posición, ¿no es cierto?, bajar el bloque A al lado de C. O podría, por ejemplo, poner C sobre B y A sobre C. Entonces, simplemente con un cambio podemos tener varias opciones respecto de cómo nosotros vamos a construir nuestras rutas.
En este caso no hemos tomado solamente una ruta, quizás debería haber controlado, ¿no? El hecho de que podían hacerse muchas más combinaciones respecto de la realidad específica que estamos aplicando. ¿Okay? Esto sería un strip, ¿sí? Entonces, esto debería poder aplicarse a cualquiera de los problemas que hemos visto. Este mundo de los bloques se asemeja mucho al cómo nosotros nos relacionamos con entidades del objeto, del entorno, ya que este entorno es mi dominio, el lugar donde yo voy a generar descripciones del mundo que me van a permitir formalizar aquello y por ende me van a permitir el poder precisamente hacer que esto sea mucho más genérico y al mismo tiempo mucho más descriptivo. ¿Ok? Voy a dejar este para que ustedes lo lean. Es una pequeña variación del strip. Simplemente debería aplicarse como una ampliación para problemas mucho más largos. ¿Sí? Si han visto, el hacer dos tablas obviamente es mucho más complicado que el hacer tabla. Y por tanto nosotros podríamos fácilmente, ¿no es cierto?, generar una pequeña resolución, una resolución más grande. Cuando nosotros tenemos demasiadas descripciones del mundo o nuestra ruta es muy larga. Entonces, ahí necesitamos poder trabajar con lo que vamos a llamar las metodologías de búsqueda jerárquica. Ok, hasta aquí el día de hoy tengo conceptos y tengo una aplicación específica respecto de lo que nosotros conoceríamos como planificación. Ok. Con este tema yo concluiría la materia, ¿sí? Hemos visto lógica proposicional, lógica de predicados y ahora planificación. Y vemos que en realidad todo este segundo parcial simplemente es una forma de generar una formalización, digamos así, más fácil de automatizar para poder trabajar dentro del computador o con el computador, ¿sí? Sabemos que el lenguaje natural, a menos que lo codifiquemos o lo enseñemos a nuestra máquina, no será fácil de procesar para él. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estas representaciones que son genéricas y que nos van a ayudar precisamente a que nosotros podamos resolver el problema. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Creo que no hay dudas. Es una parte que quizás también tal vez han visto. Ok, habíamos hablado al inicio de la clase de que hoy concluimos con el material del segundo parcial. Generalmente, antes del examen, damos una clase de duda. Esta clase de duda la podemos hacer el viernes a mediodía o el lunes también en horario de clase. Y podríamos estar tomando el examen el día martes. Sabemos que para este parcial el examen tiene un puntaje de 50 puntos, la práctica tiene 40 y tenemos 10 de los pequeños ejercicios que se les ha ido dando, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que definir en la fecha de examen, o es el 20 o es el, perdón, o es el 27 o es el 28. Este viernes es 24, ¿no? Entonces, como es 24, es Navidad, depende de ustedes si quieren una clase de dudas el 24 o la quieren el 27. Entendería que todavía tienen que repasar, aunque entendería que la anterior semana que no estuvimos con muchas clases, ya han debido aprovechar para esto. Por lo cual, el examen podría ser o el 27 o el 28, y las defensas había propuesto podrían ser el 30 para que se vayan tranquilos a su año nuevo, o puede ser el día 31 a mediodía o el día 3, depende de ustedes. Entonces, quisiera escuchar sus comentarios al respecto o sus objeciones, ¿sí?
Ya, aquí hay una propuesta, 28 el examen. Alguien que tenga obsesión con el 28 el examen. 28 el examen y 3 la defensa. No tengo mayor conflicto. Lo que sí, no nos olvidemos que debemos acabar hasta máximo el 15, ¿no es cierto? Por lo cual, si el 3 es la defensa de trabajos, el 3 ya van a tener su nota, que como damos el 28 el examen, yo ya voy a tener sus calificaciones, primer parcial, segundo parcial, segundo parcial, estaríamos terminando con las defensas el 3. El 3 yo ya con la defensa misma, ya que he tenido los avances, voy a poder ya calificar y van a saber el mismo 3, máximo el 4, sus notas. Y el examen final sería el 7 y la segunda instancia el día 10. ¿Alguien tiene alguna objeción? Para que lo anotemos. ¿Alguien propone? Hay dos propuestas por ahí, he leído. El 31 el examen, y en otro dice el 28 el examen y el 30 la defensa. Entendería que la mayor parte ha estado trabajando con sus avances y ya debe tener sus prácticas también hechas, ¿no? Entonces, entiendo, la mayoría dice 28, examen segundo parcial, creo que eso está la mayoría, y la mayoría también indica el 3, la defensa de la práctica. Solo hay dos propuestas, dos personas nomás proponen el 30 la defensa y el 31 alguien indica el examen, el 31 a mediodía, pero creo que no ha sido apoyado, ¿sí? Entonces quedaríamos el 28 el examen del segundo parcial, el 28 de diciembre, el 3 de enero la defensa, el 7 de enero examen final para los que lleguen hasta ahí, espero que no muchos, y la segunda instancia sería el 10 de enero. Entiendo que las notas tenemos que entregar hasta el 15, hasta el 14 sería, ¿no? Hasta el viernes 14 tengo para entregar notas, por lo cual estaría dentro del cronograma. ¿Sí? Alguien que tuviera objeciones de cruces, solo esa podría ser una objeción. ¿Sí? Alguien que se le cruce el examen o la defensa. Sé que todos están con acumulación de proyectos, no se olviden que por eso mismo en la práctica se las di al iniciar el segundo parcial para que precisamente lo pudieran terminar con anticipación, ¿sí? Y no estuvieran con muchos trabajos acabándose o trabajándose al final. Entonces se supondría que esto ya lo han terminado, ¿sí? Ok, entonces esto lo voy a publicar ya en la pizarra del Classroom y estaríamos quedando, ahora mi pregunta, bueno, yo en realidad me voy a conectar el día viernes a mediodía, los que deseen, el viernes aprovechan dudas, si no lo aprovechan también el día lunes, que es 27, igual me voy a conectar en horario de clase, todas las dudas que tengan, y el 28 estaría habilitando el Classroom para examen. Ahora, mi duda, podemos dar examen virtual o podemos también solicitar para exámenes presenciales, ¿sí? Quisiera saber si están dispuestos a venir. La única condición que yo les había puesto es que el examen presencial sería con previa presentación de su vacunación, su certificado de vacunación, ¿sí? Es lo único que yo solicito. Si todos están dispuestos, yo solicito mi aula y podríamos estar dando. Lo bueno es que en esta materia no son muchos, entonces
El martes yo tengo asignada el aula, bueno, el martes vamos a las 15:45, no sé si ese horario me lo van a abrir, pero yo creo que sí. Tengo el aula 692B, si no me equivoco, es una aula grande, para 150 alumnos, así que fácilmente pueden entrar los 50 que siempre vienen a dar examen, que se han estado conectando para el examen, con distanciamiento, obviamente con bioseguridad. Entonces, pongo en consideración el examen virtual o el examen presencial. Todos indican virtual. ¿Hay alguien que quisiera dar presencial para venir a pasear por la universidad? Creo que ya el día de ayer con las elecciones han venido a pasear. Ok, entonces el examen virtual se habilitará, como siempre, 10 minutos antes del horario de clases, el examen en el Classroom. Se les va a pedir también estar conectados en el Meet. Esta vez sí voy a pedir que sus cámaras las enciendan, así que por favor prevean tener la conexión o los suficientes megas para aquello, ¿sí? Ok. Muchas gracias por la asistencia. Nos estaríamos viendo entonces el día viernes a mediodía, clase de dudas, el día lunes, clase de dudas y también algunas dudas si tuvieran sobre los proyectos. Gracias por la asistencia. Nos veríamos conmigo el día viernes. Hasta luego. Inge, perdón, buenas tardes. Dime. En torno a los proyectos, mi grupo ya presentamos segundo avance. No sé si ya lo reviso, por favor. Lo voy a revisar en el transcurso del día de hoy. Hasta mañana máximo ya les estaría llegando sus observaciones. Se Ya, supone que el segundo avance tiene que tener corregido aquellas observaciones del primer avance. ¿Sí? sí. Por favor, nada más eso. Gracias. Muchas gracias.